Llegué al brunch navideño con mis hijos. Papá sonrió con suficiencia. Se suponía que este era un día agradable. ¿Por qué viniste? Mi hijo me miró. ¿Deberíamos irnos? Dije sí, ahora mismo. Una hora antes, la nieve había comenzado a caer alrededor de las 6 de esa mañana, cubriendo los suburbios de Chicago con una especie de capa blanca prístina que hacía que todo pareciera una postal. Mis hijos apretaron sus caras contra las ventanillas del auto mientras conducíamos por nuestro antiguo vecindario, su aliento empañando el cristal. Tyler, de 11 años, señaló las casas que recordaba de las visitas a la casa del abuelo, mientras Emma, de 8 años, tarareaba la canción de la radio, sus piernas balanceándose bajo su asiento elevador. ¿Ya casi llegamos, mamá?, preguntó Tyler, ajustando su corbatín. Los vestía a ambos con cuidado para este brunch, sabiendo cuánto valoraba mi padre las apariencias. Tyler llevaba un chaleco de suéter azul marino sobre una camisa blanca abotonada, y Emma tenía un vestido de terciopelo rojo que la hacía parecer una muñeca de porcelana. 5 minutos más, dije, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Mi estómago había estado hecho un nudo desde que me desperté. Algo en la invitación de mi padre se había sentido extraño desde el principio. Después de 5 años de contacto mínimo, de repente nos quería en su brunch navideño anual. El mismo evento que había estado organizando durante 2 décadas, ese que siempre había sido su escenario para mostrar su familia perfecta. Debía haber confiado en mis instintos. Cuando entramos en el camino de entrada circular de la casa de mi infancia, una extensa casa colonial con columnas de las que mi padre siempre se había enorgullecido absurdamente. Los autos estaban estacionados a ambos lados de la calle. Reconocí la SUV plateada de mi hermana Stephanie y el sedán negro de mi hermano Kevin. El distintivo Mercedes Vintage de mi tía Patricia estaba cerca del garaje. Al parecer, todos habían llegado. Emma tomó mi mano mientras caminábamos por el sendero de piedra. Tyler llevaba la tarta de frutas que había pasado 2 horas preparando esa mañana, su rostro serio por la responsabilidad. Yo había agonizado sobre qué llevar, decidiéndome finalmente por algo que no pudiera ser criticado. Mi padre tenía opiniones sobre todo, y no era tímido para compartirlas. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Entramos al recibidor y el sonido de risas y conversación nos envolvió desde el comedor. La casa olía a canela y pavo asado. Todo lucía exactamente como recordaba, desde la araña de cristal hasta los retratos familiares formales que bordeaban el pasillo. En cada una de esas fotos noté con un dolor familiar, yo estaba ausente o situado al borde del encuadre. Clare. Mi tía Patricia apareció en la puerta, su rostro iluminándose. Ella era la única que había mantenido contacto regular conmigo, la única que se había molestado en conocer a Tyler y a Emma más de 1 o 2 veces. Atrajo a Emma hacia un abrazo y desordenó el cabello de Tyler. Estos niños crecen cada vez que los veo. Pasen. Pasen. La seguimos hacia el comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla de mi madre, la costosa que solo salía para ocasiones especiales. El vapor se elevaba de las fuentes de servir y las copas de champán capturaban la luz de la ventana. Alrededor de 15 personas pululaban, en su mayoría familiares que no había visto en años. Mi padre estaba de pie a la cabecera de la mesa, presidiendo como de costumbre. Gerald Mitchell, patriarca de la familia, cirujano retirado a los 68, y perpetuo centro de atención. Estaba contando alguna historia sobre su partido de golf, gesticulando con una copa de champán en la mano. Mi madre Linda se sentaba en silencio en el otro extremo, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Esa era su expresión por defecto, me había dado cuenta años atrás. Stephanie nos vio primero. Su expresión se alteró con algo parecido a la sorpresa antes de volver a su habitual máscara de cortés indiferencia. Kevin levantó la vista del teléfono, saludó con una media sonrisa y volvió inmediatamente su atención a la pantalla. Mi hermano no había cambiado mucho. Entonces, la mirada de mi padre se posó sobre nosotros. La sonrisa se borró de su rostro. La habitación no quedó exactamente en silencio, pero la energía cambió. Gente que reía segundos antes encontró repentino interés en sus bebidas o la comida de la mesa. Papá dejó su vaso con deliberado cuidado. Me miró a mí, luego a Tyler y Emma, y de nuevo a mí. Su mandíbula se tensó de esa forma que recordaba desde la infancia. La expresión que precedía a los sermones sobre decepciones y malas decisiones. Clare, dijo, su voz atravesó la habitación. Se suponía que este era un día agradable. ¿Por qué viniste? Las palabras me golpearon como un impacto físico. La mano de Emma apretó la mía. Tyler quedó paralizado a mi lado, aún sosteniendo la tarta de frutas, su rostro enrojeciendo. Varias personas soltaron un suspiro ahogado. La tía Patricia hizo un sonido como si le hubieran golpeado el estómago. Los ojos de mi madre se abrieron desmesuradamente, pero no dijo nada. Nunca lo hacía. Tyler se volvió para mirarme, sus ojos marrones nadando en confusión y dolor. ¿Deberíamos irnos? Todo en mí quería fingir que no la había oído, reírme, poner excusas por la crueldad de mi padre como lo había hecho toda mi vida.
Pero algo se rompió dentro de mi pecho. Miré el rostro de mi hijo, vi la misma expresión que yo había llevado 1000 veces de niña, y algo fundamental cambió. Sí, dije claramente. Ahora mismo. Tomé la tarta de frutas de las manos de Tyler y caminé hacia la mesa del comedor. Todos observaron mientras lo dejaba con cuidado entre los demás platos. Nadie habló. El rostro de mi padre había pasado de despectivo a conmocionado, como si no pudiera creer que no iba a rogar o disculparme o armar un escándalo que él pudiera usar después como evidencia de mi inestabilidad. Felices fiestas, dije a todos en general. Luego tomé las manos de mis hijos y salí. Llegamos al auto antes de que Emma comenzara a llorar. Tyler se subió al asiento trasero sin decir una palabra, mirando al frente con una expresión vacía que me partía el corazón. Me senté en el asiento del conductor por un momento con las manos temblando antes de poder poner la llave en el encendido. Lo siento, sollozó Emma, ¿hicimos algo mal? No, cariño. No. Me giré en mi asiento para mirarlos a ambos. No hicieron nada malo. Ni una sola cosa. Entonces, ¿por qué no le caemos bien al abuelo? La voz de Tyler se quebró en la última palabra. Abrí la boca, luego la cerré. ¿Cómo le explicas a los niños que a veces la gente simplemente es cruel? ¿Que algunos abuelos no merecen el título? ¿Que la toxicidad no termina solo porque alguien comparte tu ADN? El abuelo tiene un problema, dije finalmente. Un problema conmigo, no con ustedes. Pero eso no le da derecho a lastimarlos. Y no voy a permitir que eso siga sucediendo. Condujimos a casa en un silencio casi total, mi teléfono vibrando repetidamente en mi bolso. Lo ignoré. El viaje se sintió más largo de lo habitual. Cada semáforo en rojo me daba demasiado tiempo para pensar, para dudar de mí misma, para preguntarme si había exagerado, pero luego miraba por el espejo retrovisor la expresión vacía de Tyler y las mejillas manchadas de lágrimas de Emma, y la duda se evaporaba. Ningún niño debería sentirse no deseado por su propio abuelo. Ningún niño debería ver a su padre ser humillado y preguntarse si de alguna manera tiene la culpa. Cuando llegamos a nuestra entrada, Emma se desabrochó el cinturón, pero no hizo movimiento para salir del auto. Mamá, ¿el abuelo nos odia porque no somos ricos como los hijos de la tía Stephanie? La pregunta me destrozó. Los hijos de Stephanie, Madison y Blake, vivían en una mansión en los suburbios de North Shore. Iban a escuelas privadas y se iban de vacaciones a Europa. Mi padre nunca perdía la oportunidad de mencionar sus logros, sus actividades caras, sus prestigiosos éxitos. Mientras tanto, Tyler y Emma iban a la escuela pública, y nuestra idea de unas vacaciones era acampar en un parque estatal. El abuelo no los odia, pero sí valora las cosas equivocadas. Él cree que el dinero y el estatus son más importantes que la bondad y el carácter. Ese es su problema, no el de ustedes. Pero podríamos ser más ricos si te casaras con alguien rico, ¿verdad? Como cuando la tía Stephanie se casó con el tío Nathan. Mi corazón se rompió un poco más. Emma, escúchame. Tu papá murió sirviendo a su país. Él era valiente, bueno y amable. No cambiaría lo que tuvimos por todo el dinero del mundo. Y cualquiera que piense que nuestra familia es menos valiosa porque no somos ricos no merece ser parte de nuestras vidas. Tyler finalmente habló. ¿Es por eso que el abuelo siempre parece decepcionado cuando nos ve? Porque papá solo era un soldado y no un abogado o doctor. Apagué el auto y me giré para enfrentarlos a ambos apropiadamente. Esta conversación era demasiado importante para tenerla de espaldas. Su padre fue un héroe. Salvó a 3 personas de un vehículo en llamas antes de morir. Él era inteligente, divertido, y los amaba a los dos más que a nada en este mundo. La decepción del abuelo no tiene nada que ver con su papá, y todo que ver con sus propios valores retorcidos. ¿Entienden? Ambos asintieron, pero podía ver la confusión aún persistente en sus ojos. ¿Cómo le explicas a los niños que su abuelo está fundamentalmente roto? Que algunas personas están tan obsesionadas con la imagen y el estatus, que no pueden ver el valor de una conexión humana genuina. Entramos y preparé chocolate caliente con malvaviscos extra, tal como mi difunto esposo James solía hacerlo. Los niños se acomodaron en el sofá con una película, pero noté que en realidad no la estaban viendo. Estaban procesando, tratando de darle sentido a lo que había sucedido. Me senté en la cocina mirando mi teléfono. Parte de mí quería lanzarlo al otro lado de la habitación. Otra parte necesitaba saber qué decía la gente, qué excusa estaba poniendo mi padre, cómo estaba reaccionando la familia. Una vez que llegamos a casa y los niños estaban cómodos con chocolate caliente y una película, finalmente revisé mis mensajes. 17 llamadas perdidas. 23 mensajes de texto. La mayoría eran de la tía Patricia. Lo siento mucho. No tenía idea de que iba a hacer eso. Por favor, llámame. 3 de Kevin. Papá se está volviendo loco. Dice que estás siendo dramática. Lo que sea. 5 de Stephanie. Siempre tienes que hacer que todo sea sobre ti, ¿verdad? Ninguno de mi madre.
Entonces vi la notificación de correo de voz de un número desconocido. Casi lo borro, pero algo me hizo escucharlo. Señorita Mitchell, soy Harrison Grant de Grant & Associates, Planificación Financiera. Su padre dejó su teléfono desbloqueado aquí en la oficina la semana pasada durante nuestra reunión, y me temo que escuché algo que ha estado pesando en mi conciencia. Realmente creo que deberíamos hablar. Por favor, devuélvame la llamada a este número. Miré fijamente el teléfono. ¿Qué podría necesitar decirme el asesor financiero de mi padre? Llamé de inmediato. Harrison Grant contestó al segundo tono. Señorita Mitchell, gracias por devolver mi llamada. Escucha, probablemente estoy violando como 17 códigos de ética profesional al hacer esta llamada, pero no puedo permitir que esto continúe. Él tomó aire. Tu padre vino el mes pasado para actualizar su plan de sucesión. Yo manejo todas sus cuentas. Lo he hecho por 15 años. Me instruyó específicamente para asegurarme de que, tras su muerte, tú no recibieras nada. 0. Desheredarte por completo. Mi estómago se hundió. Nunca esperé nada de él. De todos modos, ese no es el problema. El problema es lo que dijo y lo que vi en su teléfono. Señorita Mitchell, padre ha estado orquestando situaciones para humillarte. Ese brunch de hoy, invitó específicamente para poder insultarte frente a la familia. Vi los mensajes de texto que les envió a tus hermanos, diciéndoles que se sentaran y vieran el espectáculo. Ha estado documentando lo que él llama tus fracasos durante años. Tiene hojas de cálculo, señorita Mitchell. Hojas de cálculo detallando cada vez que has necesitado ayuda, cada error percibido, cada discusión que has tenido con miembros de la familia. Me sentí enferma. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque también vi los mensajes sobre tus hijos. Sobre cómo planea volver a toda la familia en tu contra. Cómo quiere asegurarse de que ellos entiendan lo desastrosa que es su madre. Y porque vi los estados de cuenta que muestran que ha estado financiando silenciosamente el negocio de tu hermana durante años, mientras te decía que no podía ayudar con las facturas médicas de Tyler cuando tuvo ese accidente hace 3 años. La habitación giró. El accidente de Tyler, cuando se cayó del equipo del patio de recreo y necesitó cirugía. Me endeudé para pagarlo. Mi padre me había dicho que estaba sin liquidez, que no podía ayudar. Eso fue hace 4 años, cuando Tyler tenía 7 y yo estaba desesperadamente haciendo malabares con 3 trabajos para llegar a fin de mes. Pero había más cosas que Harrison no sabía. Los recuerdos inundaban mi mente mientras estaba sentada allí, aferrando el teléfono. Cuando Emma nació había estado tan emocionada de presentársela a mi padre. James y yo habíamos estado luchando económicamente, viviendo en un pequeño apartamento, pero éramos felices. Mi padre había echado un vistazo a la modesta ropa de bebé con la que la vestía, a los pañales de marca genérica en mi bolsa de bebé, y dijo, espero que no estés esperando que yo subsidie tu incapacidad para proveer adecuadamente a tus hijos. Había estado demasiado conmocionada para responder. James había estado furioso, pero le rogué que no dijera nada, convencida de que mantener la paz era más importante que defendernos. Luego estuvo el 10º cumpleaños de Tyler, hace apenas un año. Habíamos ahorrado durante meses para darle una fiesta en una bolera local. Nada lujoso, solo pizza, pastel y sus amigos de la escuela. Mi padre había aparecido exactamente 20 minutos. El tiempo suficiente para entregarle a Tyler una tarjeta con un billete de $20 dentro y para hacer un comentario sobre cómo Stephanie había alquilado un parque de diversiones entero para el 10º cumpleaños de Madison. Pero supongo que cada uno hace lo que puede permitirse, había dicho con una sonrisa tensa. Yo había puesto excusas entonces también. Estaba ocupado. Estaba bajo estrés. Venía de una generación diferente con valores distintos. Siempre excusas. Cuando James murió hace 6 años, mi padre había asistido al funeral pero se fue antes de la recepción. Había enviado flores, unas caras, pero no me había abrazado. No había preguntado si necesitaba algo. No se había ofrecido a ayudar con los niños mientras yo averiguaba cómo ser una viuda y madre soltera a los 31 años. Tyler tenía 5, Emma apenas 2. Apenas recuerdan a su padre ahora. Y eso me rompe el corazón cada día. Lo único que dijo fue, bueno, supongo que ahora tendrás que ser más práctica con tus decisiones de vida, como si la muerte de mi esposo en el cumplimiento del deber fuera de alguna manera un error de criterio por mi parte. Mitchell, ¿sigues ahí? La voz de Harrison me devolvió al presente. Estoy aquí. Lo siento, estoy procesando. Entiendo que esto es mucho, pero hay algo más que debes saber. Tu padre habla de ti en nuestras reuniones. Ha sido cliente mío durante mucho tiempo, y a lo largo de los años ha hecho varios comentarios. Siempre los descarto como quejas familiares típicas, el tipo de cosas que la gente dice cuando está frustrada. Pero después de ver estos documentos, después de ver lo que sucedió hoy, me doy cuenta de que ha estado construyendo un caso en tu contra durante años. Cada historia que cuenta, cada queja que hace, todo está diseñado para pintarte como inestable, irresponsable, una carga para la familia. Pero, ¿por qué? ¿Qué hice para que me odie tanto?
Harrison guardó silencio por un momento. Por lo que he observado, no hiciste nada. Algunos padres tienen una visión de lo que sus hijos deberían ser. Y cuando la realidad no coincide con esa visión, no pueden soltarla. No pueden aceptarlo. Entonces reescriben la narrativa para convertir al hijo en un villano. No es racional, pero es sorprendentemente común. Pensé en mi infancia. Como mi padre había querido que fuera médico como él, pero yo había elegido la enseñanza. Como había querido que me casara con alguien de nuestro círculo social, pero yo me había enamorado de un soldado. Como esperaba que priorizara el avance profesional y el éxito financiero. Pero yo había elegido estar presente para mis hijos, trabajar a tiempo parcial para poder estar allí para recogerlos de la escuela y leerles cuentos antes de dormir. Cada elección que hice siendo fiel a mí misma había sido, a sus ojos, una traición a sus expectativas. Tengo copias, continuó Harrison. No obtenidas legalmente, lo admito. Pero las tengo. Y creo que deberías saber exactamente quién es realmente tu padre. Mientras acordábamos encontrarnos a la mañana siguiente, miré por la ventana mi casa pequeña pero acogedora. Las luces navideñas que Tyler me ayudó a colgar estaban un poco torcidas. La corona en la puerta era de una tienda de descuentos. Adentro mis muebles eran en su mayoría de segunda mano. Nuestras decoraciones recolectadas a lo largo de los años en liquidaciones, pero era nuestro. Estaba llena de amor y risas y ese tipo de calidez que ningún dinero podría comprar. La casa de mi padre era una pieza de exhibición, hermosa y fría, y llena de cosas caras que nadie podía tocar. Yo sabía cuál era realmente un hogar. Acordamos encontrarnos a la mañana siguiente en una cafetería del centro. Esa tarde la tía Patricia apareció en mi puerta. Lucía exhausta, su maquillaje usualmente perfecto estaba manchado. He estado tratando de llamar, dijo. Lo sé. Necesitaba tiempo. Asintió, entrando cuando yo me hice a un lado. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, y ella guardó silencio por un largo momento. Tu padre siempre ha sido cruel, finalmente dijo. Pero hoy fue demasiado. Se lo dije. Linda solo se sentó allí como de costumbre. Stephanie en realidad se rió después de que te fuiste. ¿Puedes creerlo? Dijo, siempre fuiste tan sensible. Estoy harta, Patricia. Completamente harta. No te culpo. Debí intervenir más a lo largo de los años. Me convencí a mí misma de que no era mi lugar. Que los asuntos familiares deberían mantenerse privados. Pero al ver las caras de tus hijos hoy, se secó los ojos. Estoy avergonzada de mí misma. Le conté sobre la llamada de Harrison Grant. Su rostro pasó por varios colores mientras le explicaba sobre las hojas de cálculo, la humillación deliberada, el dinero que le había dado a Stephanie mientras me decía que no podía ayudarme. Ese bastardo, susurró ella. Linda lo sabe. Tiene que saberlo. Siempre lo ha sabido. Nos quedamos con esa verdad un rato. La mañana siguiente me encontré con Harrison en la cafetería. Deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Todo está aquí. Copias de los mensajes de texto, las hojas de cálculo, las transferencias bancarias. Podría perder mi licencia por esto, pero llevo 30 años en este negocio, y nunca he visto a nadie usar sus finanzas como arma como lo hace tu padre. Se inclinó hacia adelante. No es tan rico como aparenta, señorita Mitchell. La mayor parte es humo y espejos. La casa a hipoteca inversa, los autos arrendados. Ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante una década. Todo para mantener la imagen. El único activo real es su cartera de inversiones, y la ha estado vaciando para financiar los emprendimientos de Stephanie. Abrí el sobre, página tras página de documentación. Mi padre detallando cada vez que lo decepcioné, calificando a los miembros de la familia por su lealtad, planeando escenarios para humillarme en reuniones. Había notas sobre el brunch de hoy. Invitar a Clare lo suficientemente tarde para que se sienta obligada a venir, pero no tenga tiempo de prepararse adecuadamente. Posicionar su llegada durante el brindis para que todos sean testigos. Asegurarse de que Stephanie y Kevin entiendan sus roles. Todo estaba planeado, cada detalle. Pero los extractos bancarios fueron lo que realmente me impactó. Mi padre le había dado a Stephanie más de $200,000 en los últimos 3 años. Kevin había recibido $50,000 para una oportunidad de negocio. Mientras tanto, se había negado a ayudarme cuando pedí un préstamo de $5,000 para cubrir la cirugía de Tyler hace 4 años. También había un documento que hizo que la sangre se me helara. Se titulaba Las deficiencias de Clare, y las anotaciones se remontaban más de una década, claramente actualizadas con regularidad a lo largo de los años. Cada regalo navideño que él consideraba inadecuado. Cada vez que yo había asistido a un evento familiar con ropa que él consideraba por debajo de los estándares de nuestra familia, cada decisión profesional, cada elección como madre, cada compra que yo había hecho y que él, de algún modo, había averiguado y documentado como evidencia de mi falta de juicio. Había escrito sobre James.
El esposo de Clare carece de ambición y posición social. El servicio militar es admirable, pero no prestigioso. Sus hijos probablemente heredarán sus perspectivas mediocres. Mi esposo, que había muerto salvando personas, mediocre. Había escrito sobre mi trabajo de maestra, se niega a aspirar a puestos administrativos a pesar de mis conexiones en el distrito escolar. Se conforma con ser maestra de aula con ingresos limitados. Vergonzoso dada su educación y oportunidades. Incluso había documentado la vez que Tyler se había metido en problemas en la escuela por defender a otro niño de un abusón. Tyler muestra un pobre control de sus impulsos. El estilo de crianza permisivo de Clare está creando problemas de conducta. Rechazó mi oferta de pagar la escuela militar. Eso había sido hace 2 años, cuando Tyler tenía 9. Yo no lo había rechazado por terquedad. Lo había rechazado porque mi hijo de 9 años no necesitaba ser enviado a una escuela militar por enfrentarse a un abusón. Pero en la documentación de mi padre, se convirtió en otro ejemplo de mi fracaso como madre. Hay más, dijo Harrison en voz baja. Sacó otra carpeta. Tu padre le ha estado diciendo a la gente que le pides dinero constantemente, que eres financieramente irresponsable y siempre vas a él con la mano extendida. Encontré sus registros reales de solicitudes financieras tuyas. En 12 años, le has pedido ayuda exactamente 3 veces. La vez que Tyler necesitó cirugía hace 4 años. Una vez cuando tu auto se descompuso y necesitabas transporte para ir al trabajo, y otra cuando Emma tuvo neumonía y necesitabas ayuda con el copago del hospital. Él rechazó las 3 peticiones, pero le contó a la familia que tú constantemente andabas mendigando ayuda. Las mentiras eran tan elaboradas, tan sistemáticas. Esto no era solo un padre difícil. Esta era una persona que había dedicado años a destruir mi reputación dentro de la familia. ¿Por qué haría él esto? Pregunté aunque ya no estaba segura de querer saber la respuesta. Harrison se recostó en su silla. He estado pensando en eso desde que tomé la decisión de contactarte. Creo que tu padre te ve como su mayor fracaso. No por nada que tú hayas hecho mal, sino porque te negaste a ser controlada. Tu hermana Stephanie, ella se casó exactamente con quien él quería que se casara. Tomó el trabajo en la compañía de su amigo que él le consiguió. Vive en el vecindario que él le recomendó. Cría a sus hijos según sus especificaciones. Kevin es igual, solo que menos exitoso en eso. Pero tú te casaste por amor en lugar de por estatus. Elegiste una carrera que te realizaba en lugar de una que impresionara a sus amigos de golf. Criaste a tus hijos con amabilidad en lugar de con su marca de disciplina rígida. Cada elección que hiciste que fue auténtica para ti misma fue un rechazo a su control. Y él no puede perdonar eso. Lágrimas ardían en mis ojos. No porque la explicación fuera sorprendente, sino porque escucharla expresada tan claramente hacía imposible seguir negándolo. Tu padre, continuó Harrison, es alguien que necesita tener siempre la razón en todo. Tú representas la posibilidad de que todo su sistema de valores esté equivocado. Que tal vez el dinero y el estatus no son lo más importante. Que tal vez el amor y la autenticidad importan más. Él no puede aceptar eso. Así que en cambio pasó años construyendo esta realidad alternativa donde tú eres el problema. Donde tus luchas son prueba de tu ineptitud, en lugar de ser solo desafíos normales de la vida que todos enfrentan. Cierro la carpeta con las manos temblando. ¿Qué se supone que haga con todo esto? Eso depende de ti. Pero señorita Mitchell, su padre planea escalar las cosas. Vi correos donde discute sus planes de contactar a su empleador para compartir sus preocupaciones sobre su estabilidad. También quiere dañar su reputación profesional. Esto no va a parar a menos que alguien lo detenga. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó Harrison en voz baja. Pensé en el rostro de Tyler en el auto. En Emma llorando. En 34 años de sentir que nunca fui lo suficientemente buena, que nunca daba la talla. Siempre fallando de alguna manera sin entender por qué. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que contestara. ¿Habla con Claire Mitchell? Una voz de mujer desconocida. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Rebecca Torres. Solía trabajar con tu hermana Stephanie. Te llamo porque tu tía Patricia se comunicó conmigo esta mañana, después de lo que pasó en el brunch de ayer. Pensó que había algunas cosas que debía saber sobre el dinero que tu padre le ha estado dando a Stephanie. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? ¿Podemos vernos? Preferiría discutir esto en persona. Hay mucho que explicar y honestamente me preocupan las implicaciones legales. Miré a Harrison, quien me observaba con preocupación. Estoy en la cafetería de la esquina en Main Street. ¿Puedes venir aquí? Estaré allí en 20 minutos. Cuando Rebecca llegó se veía nerviosa. Tendría quizás 40 años, vestida de manera profesional, con líneas de preocupación alrededor de los ojos. Se sentó e inmediatamente sacó su propia carpeta.
Necesito aclarar que podría meterme en graves problemas por contarte esto, pero después de lo que escuché ayer, sobre cómo te humilló frente a tus hijos, ya no puedo quedarme callada. ¿De qué se trata? Del negocio de tu hermana, Michei Consulting. Básicamente es una fachada. Tu padre ha estado canalizando dinero a través de esa empresa durante años. Stephanie aparenta ser exitosa, puede afirmar que es una empresaria brillante, pero en realidad no hace nada. Sus clientes son todos amigos de tu padre, haciéndole favores. Los ingresos son casi en su totalidad dinero de tu padre, solo que lavado a través de transacciones comerciales para que parezca legítimo. Harrison se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sabes esto? Fui su socia comercial durante 2 años. Pensé que era una empresa real. Cuando empecé a notar irregularidades, investigué y descubrí que todo el asunto era esencialmente falso. Enfrenté a Stephanie al respecto y ella me dijo que su padre había organizado todo, que era completamente legal, que debería estar agradecida por los ingresos. Renuncié después de eso. No podía seguir siendo parte de ello. ¿Por qué no denunciaste esto? ¿A quién iba a acudir? Técnicamente no es ilegal, solo poco ético. Y no tenía pruebas, solo sospechas. Pero guardé copias de todo antes de irme. Y ahora, al ver lo que tu padre te hizo, al ver cómo te ha tratado mientras apuntalaba el falso éxito de Stephanie, ella deslizó la carpeta sobre la mesa. Mereces saber la verdad. Tu hermana no es ningún genio de los negocios. Es una marioneta. Y tu padre es quien mueve todos los hilos. Miré a Harrison, luego a Rebecca y después a la pila de carpetas ahora frente a mí. La evidencia de la crueldad sistemática de mi padre era abrumadora. Voy a mostrarle a todos exactamente quién es él. Fui a casa y escribí todo. Cada recuerdo, cada instante de crueldad. Cada vez que había puesto excusas por él. Luego escaneé los documentos de Harrison y creé un sitio web sencillo. Nada lujoso, solo la verdad. Lo titulé El verdadero Gerald Michei. Luego envié el enlace a cada persona que había estado en aquel brunch junto con un mensaje simple. Ayer vieron cómo humillaba a mis hijos. Han visto cómo me humillaba a mí durante años. He aquí el porqué. Las respuestas comenzaron en menos de 1 hora. Kevin llamó furioso. No puedes airear los asuntos familiares así. Lo estás destruyendo. Él se destruyó a sí mismo. Yo solo me aseguro de que todos lo sepan. Stephanie envió una seguidilla de mensajes de texto que empezaron con enojo y terminaron en acusaciones. Bloqueé su número después del 5.º que me llamaba mentirosa. Pero Patricia llamó llorando, leí todo. Lo siento mucho, Clare. Sabía que era difícil, pero no me di cuenta de que era sistemático. No me di cuenta de que estaba documentando tu vida como una especie de experimento científico en crueldad. Mi primo Brice, con quien no había hablado en años, envió un correo. Siempre me pregunté por qué dejaste de venir a los eventos familiares. Ahora lo entiendo. Lamento que no lo notáramos antes. El tío William, hermano de mi padre, llamó. He tenido mis sospechas durante años. Linda me llamó esta mañana, histérica. Tu padre está furioso. Toda la familia está en caos. Bien, dije. Las llamadas seguían llegando. Algunos familiares estaban enojados conmigo por exponerlo todo. Otros estaban enojados consigo mismos por no haberlo visto. Unos pocos estaban enojados con mi padre, comprendiendo finalmente que su versión de los hechos nunca había sido toda la verdad. Luego, exactamente 1 hora después de haber enviado ese enlace, mi teléfono sonó con el número de mi padre. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Clare. Su voz temblaba de rabia. Quita ese sitio web inmediatamente. No. Me has humillado. Has destruido mi reputación. Tu propio padre. Humillaste a mis hijos ayer. Has estado destruyendo sistemáticamente mi reputación durante décadas. Solo estoy devolviendo el favor con una diferencia crucial. Todo lo que publiqué es verdad y está documentado. Esos documentos son privados. Batman no tenía derecho. Esos documentos prueban que eres una persona cruel y calculadora que obtiene satisfacción orquestando el dolor de tu hija. Prueban que me mentiste sobre no poder ayudar con las facturas médicas de Tyler mientras le dabas a Stephanie $250,000. Silencio al otro lado. Entonces Stephanie necesitaba ese dinero por razones de negocio legítimas. Y Tyler no necesitaba cirugía. Me endeudé, papá. Trabajé en 3 empleos para pagar esas facturas médicas. Tú lo sabías. Me viste luchar y me dijiste que eso formaba el carácter mientras le escribías cheques a Stephanie. Eso es diferente. ¿Cómo? Explícame cómo es diferente. No pudo. Después de una larga pausa, dijo, si no quitas ese sitio web, nunca más serás bienvenido en esta familia. Me reí. En realidad me reí. Nunca fui bienvenido. Eso quedó muy claro ayer. La única diferencia es que ahora ya no finjo más. Tu madre está devastada.
Entonces ella puede llamarme ella misma y explicar por qué está devastada porque salió la verdad, en lugar de estar devastada por tu comportamiento en primer lugar. Te desheredaré. Harrison ya me dijo que planeas hacer eso de todos modos. Francamente no quiero tu dinero. Aparentemente todo es una ilusión de todos modos. Podía escucharlo respirar pesadamente. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado al tono frío y controlado que recordaba de mi infancia. Vas a lamentar esto. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. No me contactes de nuevo a menos que estés listo para disculparte genuinamente con Tyler y Emma. Se merecen algo mejor de lo que les mostraste ayer. Colgué. Mi teléfono explotó de actividad durante las siguientes horas. Más familiares se comunicaron, algunos para expresar su apoyo, otros para decirme que me había pasado de la raya. Bloqueé a los que defendieron las acciones de mi padre. La vida era demasiado corta. La tía Patricia vino esa noche con vino y comida para llevar. Tu padre se presentó en mi casa esta tarde, dijo, acomodándose en mi sofá. Exigió que te convenciera de quitar el sitio web. Me dijo que si no lo hacía, estaba tomando partido. ¿Qué le dijiste? Le dije que elegí tu lado hace años. Solo que no tuve el valor de decirlo en voz alta. Sonrió con tristeza. Luego le dije que si alguna vez vuelve a hablarte a ti o a tus hijos de esa manera, tendrá que vérselas conmigo. No le gustó mucho eso. Gracias. No me des las gracias. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Tu madre me llamó después de que Gerald se fue. Estaba llorando preguntando cómo pudo haber pasado esto. Le dije que pasó porque ella permaneció en silencio durante 34 años mientras su esposo atormentaba a su hija. ¿Cómo respondió? Colgó conmigo. Patricia sirvió vino en 2 copas. Pero, ¿sabes qué? El silencio se rompió ahora. Todos lo saben. Eso es lo que Gerald más temía. Creo que no tanto ser expuesto como cruel, sino perder el control de la historia. Tyler apareció en el marco de la puerta, vacilante. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, amigo. ¿De verdad nunca vamos a volver a ver al abuelo? Le hice una seña para que viniera a sentarse con nosotras. Emma apareció momentos después, arrastrando su conejo de peluche. Les digo algo, dije, rodeando a cada uno con un brazo. A veces hay personas que no son buenas para nosotros, aunque sean familia. El abuelo dijo algo muy cruel ayer, algo que no era cierto y no estuvo bien. Y no era la primera vez que se porta así. Así que hasta que se disculpe genuinamente y nos muestre que ha cambiado, vamos a mantener distancia. ¿Eso no te pone triste?, preguntó Emma honestamente. Me entristece que tengamos que hacerlo, pero mantenerte segura y feliz es más importante que forzar una relación con alguien que no nos trata con amabilidad. Tyler asintió lentamente. Jordan, en la escuela, dice que su abuelo también es muy cruel. Dice que está bien no querer a alguien solo porque sea familia. Jordan es un chico inteligente. Durante las siguientes semanas, las consecuencias continuaron. La socia de Stephanie se contactó en privado, preguntando si tenía más documentos sobre el dinero que mi padre le había dado. Al parecer, había algunas irregularidades que le preocupaban. Reenvié todo lo que Harrison había proporcionado. Kevin eventualmente llamó, esta vez menos enojado. Mira, todavía creo que airear todo públicamente fue extremo. Pero también leí esas hojas de cálculo. Las cosas que papá escribió sobre ti, sobre llevar registro de tus fracasos. Eso está muy mal. No sabía que hacía eso. ¿Sabías que le dio a Stephanie $200,000? Silencio. Entonces parte de eso, no todo. Y no sabía que se había negado a ayudarte con las facturas médicas de Tyler hace 4 años. Si lo hubiera sabido, lo habría hecho. No sé qué habría hecho, pero algo. ¿De verdad lo habrías hecho o te habrías convencido de que no era asunto tuyo, como siempre hacen todos con papá? No respondió de inmediato. Probablemente lo segundo, admitió finalmente. Era más fácil así. Lo siento, Clare. No fue una reconciliación completa, pero fue honesto. Eso contaba para algo. Mi madre nunca llamó. Ni una sola vez. La tía Patricia me contó que se había mudado a la habitación de invitados, que ella y mi padre no se hablaban pero tampoco se separaban, solo existían en la misma casa manteniendo la ilusión de normalidad incluso mientras todo se desmoronaba a su alrededor. 3 meses después recibí una carta por correo. La letra de mi padre, aunque más temblorosa de lo que recordaba. Clare, varios familiares me han informado que necesito disculparme. Así que aquí está. Me disculpo por mis comentarios en el brunch navideño. Fueron inapropiados. Tus hijos son bienvenidos en futuras reuniones familiares. Gerald. Se lo mostré a la tía Patricia. Esa no es una disculpa, dijo de inmediato. Eso es una actuación. Me han informado otros de que debería disculparme. Ni siquiera asume que estaba equivocado. Lo sé. Le escribí de vuelta.
Una nota simple. No acepto tu disculpa porque no fue genuina. Si quieres una relación conmigo o con mis hijos, necesitas hacer el trabajo real de entender por qué lo que hiciste estuvo mal, no solo seguir los movimientos porque la gente te lo dijo. Hasta entonces, hemos terminado. Nunca recibí una respuesta. Pero esto es lo que sucedió en su lugar. Dejé de esperar la aprobación de mi padre. Dejé de poner excusas para la gente que me trataba mal. Construí mejores límites y les enseñé a mis hijos que el amor no significa aceptar crueldad. Tyler empezó a ir mejor en la escuela una vez que se alivió la ansiedad de las tensiones familiares. Las pesadillas de Emma sobre enfadar al abuelo desaparecieron. Creamos nuestras propias tradiciones navideñas, invitando a los familiares que realmente se preocupaban por nosotros. La tía Patricia vino a cada fiesta de cumpleaños, cada obra de teatro escolar, cada partido de fútbol. 2 años después, una tarde, Tyler llegó a casa de la escuela con una tarea sobre el árbol genealógico. ¿Tengo que incluir al abuelo Gerald?, preguntó. Reflexioné sobre el legado y la sangre, y sobre lo que les debemos a las personas simplemente por compartir ADN. Esa es tu decisión, dije. En realidad, él es tu abuelo. Pero si no quieres incluirlo por cómo nos ha tratado, apoyaré esa decisión. Tyler estudió su hoja en blanco por un momento. Luego dibujó el árbol con mi nombre en la base, los nombres de él y de Emma ramificándose hacia arriba, y el nombre de la tía Patricia conectado con una nota, abuela honoraria. El nombre de mi padre no apareció en ningún lugar de ese árbol, y no sentí más que alivio. El sitio web permaneció en línea. Cada pocos meses, alguien nuevo lo encontraba y se ponía en contacto, usualmente otro miembro de la familia de la red extendida de mi padre con sus propias historias de su crueldad. El patrón se hizo claro. Mi experiencia no era única. Solo fui la primera en decir algo públicamente. 4 años después del brunch el mes pasado me encontré con Stephanie en el supermercado. Nos quedamos allí en la sección de productos frescos, ninguna de las dos sabía muy bien qué decir. Tyler tenía ahora 15 años, Emma 12 y ambos se habían convertido en niños amables y seguros que conocían su valor. Papá tuvo un susto de salud, dijo finalmente. Un pequeño derrame cerebral. Ya está bien, pero fue aterrador. Lamento escuchar eso. Mamá pensó que debía saberlo. Cambió su peso de un pie a otro, luciendo incómoda. Mira, sé que las cosas se pusieron muy feas el año pasado. Tal vez podríamos tomar un café algún día, aclarar el aire. Quise decir que sí. Una parte de mí todavía quería recuperar a mi hermana. Quería creer que podríamos reconstruir algo. Pero había aprendido lo suficiente sobre mí misma en el último año para reconocer una trampa cuando la veía. ¿De qué hablaríamos?, pregunté. Cosas de familia. Superar todo esto. ¿Estarías dispuesta a reconocer que lo que papá hizo estuvo mal? No solo en el brunch, sino sistemáticamente durante años. Ella apartó la mirada. Creo que hubo malentendidos en ambos lados. Y ahí estaba. El mismo patrón de siempre disfrazado de reconciliación. Entonces no tenemos nada de qué hablar, dije suavemente. Espero que papá se recupere completamente. Pero no me interesa superar nada sin responsabilidad. Me alejé sintiéndome triste pero segura. Tyler tiene 15 ahora. Emma tiene 12. Han visto a su abuelo exactamente 2 veces desde aquel brunch navideño. Ambas veces en lugares neutrales conmigo presente. Las visitas fueron tensas e incómodas. Mi padre intentó ser cordial pero no logró mostrar calidez. Los niños fueron educados pero distantes. Después de la segunda visita, Tyler dijo, no creo que le agrademos realmente. Probablemente no. Estuve de acuerdo. Algunas personas no son capaces de ese tipo de amor. Eso es triste. Lo es, pero no es nuestra responsabilidad arreglarlo. La semana pasada, Emma preguntó si llevaba el nombre de alguien de la familia. Le dije que no, que había elegido su nombre porque significaba entera y universal, porque quería que creciera sintiéndose completa en sí misma, no definida por el legado o las expectativas familiares. Eso es lindo, dijo ella. Me gusta ser simplemente Emma. A mí también, cariño. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a mi padre como lo hice. Si hacerlo público fue demasiado duro, demasiado permanente, demasiado devastador para las relaciones familiares. Pienso en Tyler preguntando, ¿deberíamos irnos? En ese momento del brunch, su voz pequeña y confundida. Pienso en Emma llorando en el auto preguntando qué había hecho mal. Pienso en 37 años de sentir que era inherentemente defectuosa, siempre quedándome corta ante estándares imposibles. Luego pienso en la paz que encontré en los últimos años, en las relaciones genuinas que construí con personas que me tratan con respeto. El ejemplo que estoy dando a mis hijos sobre no aceptar crueldad de nadie, sin importar su título o relación. No me arrepiento. El día que salí de ese brunch con mis hijos, el día que decidí que la verdad importaba más que mantener mentiras cómodas, fue el día que finalmente comencé a vivir con honestidad. Mi padre quería que me sintiera avergonzada.
Había pasado décadas intentando hacerme sentir pequeña e inadecuada, orquestando situaciones para probar su narrativa de que yo era el problema. Pero esto es lo que él no anticipó. La vergüenza solo funciona cuando crees que la mereces. Y yo había dejado de creer en su versión de mí. El sitio web sigue en línea. Ahora recibe menos visitas, pero ocasionalmente recibo un correo de alguien que lo encontró y se vio reflejado en mi historia. Alguien más intentando desenredarse de un padre tóxico, luchando con la culpa de establecer límites, preguntándose si son ellos el problema. Siempre respondo. Les digo lo que desearía que alguien me hubiera dicho hace décadas. No estás loco. No eres demasiado sensible. No eres el villano de esta historia. A veces, amar significa alejarse. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a seguir participando. Y a veces, una hora es todo lo que se necesita para que alguien se dé cuenta de que ha ido demasiado lejos, ha dicho algo incorrecto, ha subestimado tu determinación. Mi padre pensó que ese brunch sería otro capítulo en su larga campaña para disminuirme. En cambio, se convirtió en el catalizador para que finalmente lo viera con claridad y eligiera a mí y a mis hijos por encima de su aprobación. Esa no es la historia de venganza que él esperaba, pero es la que sé.